Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Dios les bendiga muchísimo. Dios les bendiga en gran manera. Dios bendiga a toda la familia. Que esos planes, que esos propósitos estén siendo prosperados, bendecidos por Dios. Que Dios esté trayendo sanidad a sus vidas. Que Dios esté trayendo provisión a sus vidas. Que en todas las cosas siempre puedan estar esperando la voluntad de Dios, el deseo de Dios para sus vidas, porque siempre el plan de Dios es maravilloso para todos nosotros. En Cristo encontramos siempre la bendición programada de Dios, decretada por Dios, la bendición revelada por Dios en las Sagradas Escrituras y podemos acceder a esas bendiciones cuando nuestra fe está puesta precisamente en Jesucristo, quien murió por nosotros en la cruz, quien derramó su vida ahí en ese madero, puso su vida en ese madero para que seamos libres de todo lo malo y podamos acceder por la fe en su sacrificio, a todas las bendiciones que justamente Dios ha decretado, que Dios nos ha revelado en las Sagradas Escrituras. Así que algo muy importante que podemos hacer todos los días es aferrarnos a Jesucristo para que ahí podamos estar disfrutando siempre de Dios. Hoy continuamos con el capítulo 4 de Filipenses y vamos a estudiar los versos 8 y 9. Ahí encontramos una enseñanza que puede llenar nuestros corazones y es que creer en Cristo se vuelve algo práctico en nuestra vida diaria. En realidad, la fe en Jesucristo es el inicio de una vida nueva. La fe en Jesucristo es una vida diferente a la de la vida en la incredulidad. ¿Por qué? Porque todo ser humano tiene una naturaleza pecaminosa, una naturaleza que le esclaviza para vivir en contra del deseo de Dios, en contra de la voluntad de Dios. Pero en Jesucristo hay un nuevo nacimiento, hay una nueva criatura, una nueva creación. Y esto es porque Jesucristo, quien es la imagen de Dios, se manifiesta en nosotros, vive en nosotros, y Él es la simiente para una nueva vida, para esa vida conforme a la imagen de Dios, conforme al deseo de Dios, conforme al plan de Dios, conforme a la voluntad de Dios. Entonces, cuando creemos en Jesucristo, se vuelve algo visible porque nuestra vida cambia. Ciertamente cambia nuestra condición de vida, cambia nuestra calidad de vida, condición de vida porque ya no estamos bajo el pecado, ya no estamos dominados por el pecado, ya no se está dominado por Satanás, pero también cambia la calidad de vida porque antes se estaba bajo maldición, pero ahora se está en las bendiciones de Dios y en las promesas de Dios. Estos dos versos en realidad repiten algo que anteriormente ya se ha mencionado y es un llamado a hacer de la fe algo práctico. Es un llamado a que eso que creemos se vea en nosotros, sea algo visible. Y eso sirve porque nos podemos dar cuenta cómo el Evangelio verdaderamente está operando en nosotros. Y podemos ahí también ir viendo cómo nuestra vida va siendo diferente a medida que nos aferramos más a la palabra del Evangelio. Voy a leer los versículos 8 y 9 y vamos a ver dos enseñanzas principales. Por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, en esto pensad. Lo que aprendisteis y recibisteis y oísteis y visteis en mí,
esto haced, y el Dios de paz estará con vosotros. Bueno, debemos saber esto. Dios puede estar con nosotros si Cristo está en nosotros. Oiga, esto es muy fácil de comprender y además es una verdad muy importante. Dios puede estar con nosotros solamente si Cristo está en nosotros. Porque el que nos une con Dios es Jesucristo. El que hace que la presencia de Dios esté con nosotros es Jesucristo. El pecado nos mantenía separados de Dios. De hecho, la persona que todavía no ha confesado sus pecados, la persona que no ha buscado el perdón por medio de Cristo, la persona que no ha reconocido su culpabilidad, todavía está separada de Dios. Y entonces no puede disfrutar de la presencia manifiesta de Dios que trae vida eterna, porque Cristo nos une con Dios y es como recibimos la vida eterna. Bueno, se ha mencionado una lista de cosas prácticas en la vida del creyente, en la vida del cristiano. Y no es que por esas cosas realmente la presencia de Dios esté en nosotros, sino que estas cosas vienen a ser parte de nuestra vida si en verdad estamos en Cristo. Mire, hay una lista de cosas: lo verdadero, lo honesto, lo justo, lo puro, lo amable, lo que es de buen nombre, virtudes, todo aquello que es digno de alabanza. Todo esto viene a formar parte de nuestra vida y entonces dice la conclusión que así el Dios de paz, el Dios que nos da tranquilidad, estará con nosotros. Ahora, muchas personas interpretan este pasaje de manera incorrecta. ¿Por qué? Porque algunos toman esta lista de cosas que deben ser prácticas en nosotros como el medio, lo que hace posible la presencia de Dios en nuestras vidas. Pero tenemos que verlo esto desde otra perspectiva, como ya lo hemos mencionado. En realidad, el que hace que el Dios de paz esté con nosotros es Jesucristo. Por lo tanto, estas características, estas cosas que son parte de la vivencia humana, lo que están reflejando es la presencia de Cristo. Estas cosas sirven como luz, como testimonio, como indicadores de que Cristo está en nosotros. Porque entonces el que hace posible la presencia de Dios en nuestras vidas no son estas cosas, no es la virtud, no es lo bueno, no es lo puro, no es lo verdadero, no es lo justo como práctica de nosotros, que hace que Dios esté presente en nuestras vidas. Es Jesucristo. Y por eso la vida que muestra lo justo, lo amable, lo que es digno de alabanza, lo que muestra honestidad, todo esto refleja a Jesucristo. Bueno, lo primero que tenemos que ver es que nuestra vida debe vivirse en la verdad. La vida práctica, la vida en Cristo, es la vida que emana de una vida en la verdad. El hombre, la mujer que no ha creído en Jesucristo, que no lo ha recibido en su corazón, en realidad no está viviendo en la verdad. Aunque haga cosas buenas, aunque se esfuerce, aunque sea próspero en muchas cosas, la persona que tiene a Cristo en su vida es la que vive en la verdad. Porque cuando conocemos la verdad, lo que conocemos como verdad es a Cristo. No hay manera de andar en la voluntad de Dios. No hay manera de andar conforme al deseo de Dios. No hay manera de tener comunión con Dios si no es por medio de Jesucristo. Por lo tanto, la vida en Cristo es la vida en la verdad.
Digámoslo así, hermanos, miren, no importa cuántas cosas buenas hagamos, incluso no importa cuántas cosas que emanan de la verdad hagamos, eso no nos permite calificar para una vida en la verdad. El que hace que nuestra vida esté en la verdad es Jesucristo, porque a través de Jesucristo hay una nueva vida, hay una nueva creación, hay un nuevo comienzo. Ahora hay una vida en la comunión con Dios, una vida conforme a la imagen de Dios. Esta vida en la verdad es por la llenura de Cristo, es por la presencia de Cristo, es porque la verdad está en nosotros. Miren, hay un pasaje clásico acerca de lo que significa la vida en la verdad. Este pasaje que es clásico está en Juan capítulo 8, del verso 31 al verso 38. Veamos, hermanos, lo que significa estar en la verdad y lo que produce la verdad de nosotros. Bueno, cuando estamos en la verdad, en esta vida nueva, en esta vida conforme a la llenura de Cristo, conforme a la imagen de Dios en nosotros por la presencia de Cristo, hay acciones sinceras, hay acciones justas, hay acciones que son contrarias al pecado y que honran a Dios, hay obras de amor, hay obras que nos dan buena reputación, hay una vida llena de virtudes. Esto es lo que leímos en el versículo número 8 de Filipenses 4. Por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, en esto hay que pensar. Si hay algo digno de alabanza, en esto también hay que pensar. Entonces, todo esto emana de una vida nueva, de una vida en la verdad, y esto es la vida en Cristo. Y veámoslo así, en Juan capítulo 8. Verso 31, y así podemos ir viendo más versículos. Dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él: si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. Aquí se habla de permanecer en la palabra. Versículo 31 de Juan capítulo 8. Veamos el verso 32. Y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Entonces, lo que está diciendo Dios es que a través de la palabra, a través de la Biblia, conocemos la verdad. Y esta verdad nos hace libres. Entonces, en esa libertad es como podemos vivir con acciones sinceras, obras justas, acciones contrarias al pecado y que honran a Dios, obras de amor, con una buena reputación, con una vida llena de virtudes. Y esto lo produce la vida en la palabra, que a su vez es la vida en la verdad. Ahora, veamos el verso 33 y también el verso 34 de Juan 8. Le respondieron: linaje de Abraham somos y jamás hemos sido esclavos de nadie. ¿Cómo dices tú, seréis libres? Aquí significa que Jesús está hablando con los escribas, con los fariseos, con los ancianos, incluso con las personas religiosas de ese tiempo. Verso 34. Jesús les respondió: de cierto os digo, que todo el que hace pecado, esclavo es del pecado. Entonces, acá Dios está diciendo que ellos, a pesar de ser religiosos, a pesar de las acciones buenas que practican, a pesar de las acciones justas que practican, a pesar de las virtudes que hay en ellos, siguen siendo esclavos del pecado. ¿Por qué? Porque ellos están despreciando la palabra de Dios, porque la palabra revela la verdad. Y miren, hermanos, miren quién es la verdad. En el verso
38. Así, hermanos. Incluso podemos ver el verso 35, también 35 al 38. Y el esclavo no queda en la casa para siempre. El hijo sí queda para siempre. El verso 36. Así que si el hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Sé que sois descendientes de Abraham, pero procuráis matarme porque mi palabra no haya cabida en vosotros. Yo hablo lo que he visto cerca del Padre y vosotros hacéis lo que habéis oído cerca de vuestro Padre. Entonces, de nuevo, se está mencionando la palabra que el Padre ha revelado, por supuesto, pero también la palabra que el Hijo está diciendo, que a su vez es la palabra del Padre, porque Él habla, dice acá el texto, la palabra del Padre. Yo hablo lo que he visto cerca del Padre, dice Jesús. Y esa palabra que Jesús habla, que es la palabra dada por el Padre, para que no sea dada por el Hijo, es la verdad. Y acabamos de leer quién es la verdad. Versículo 36. Así que si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Si se ha dicho, miren, que la verdad hace libre, entonces quiere decir que la verdad se refiere a Cristo. Versículo 32. Y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. A través de la palabra se conoce la verdad, y la verdad hace libres a las personas. Y si en el 36 dice, así que si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Por lo tanto, la verdad acá es Cristo. Y en esta verdad, en donde somos libres, podemos vivir así como dice Filipenses 4:8, con acciones sinceras, obras de justicia, acciones contrarias al pecado que honran a Dios, obras de amor. Vamos a tener buena reputación y también seremos llenos de virtudes. Entonces, esto emana de la vida en la verdad. Por eso el versículo 8 de Filipenses 4 comienza diciendo, por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero. Debemos vivir en esa vida de todo lo que es verdadero, en esa vida en donde la verdad reina, la verdad nos gobierna, en donde Cristo, quien es la verdad, está presente en nuestras vidas. Ahora, en el pasaje que acabamos de leer de Juan capítulo 8, hay tres cosas muy importantes acerca de nuestra libertad. Y lo primero es que somos libres del pecado. Pasamos a tener comunión con Dios al ser libres del pecado, pero también somos libres de Satanás. Miren, en el versículo 33 de Juan 38, le respondieron, linaje de Abraham somos y jamás hemos sido esclavos de nadie. ¿Cómo tú dices, seréis libres? Estos religiosos descendientes de Abraham, personas importantes en la religión y por el linaje, no reconocen que son esclavos del pecado. Y Jesús entonces responde, versículo 34, de cierto os digo, que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. Jesús está diciendo que estas personas, a pesar de su religiosidad, a pesar de sus virtudes, a pesar de sus acciones religiosas, a pesar de muchas cosas buenas que hacen, siguen siendo esclavos del pecado. Por una sola razón, porque están despreciando la palabra, están despreciando la verdad, están despreciando a Cristo. Cristo es la palabra, Cristo es la verdad.
Cristo es el Hijo de Dios, quien vino para liberarnos del pecado. Porque Cristo cargó con todos nuestros pecados y murió en la cruz del Calvario, ahí pagando la pena por nuestra culpa, por ser pecadores, por ser culpables ante la ley de Dios, ante la palabra de Dios. Y cuando creemos en Jesucristo, su castigo, entonces trae beneficio a nuestra vida, porque ya no somos castigados. Su muerte trae beneficios a nuestra vida porque tenemos vida eterna y por ese sacrificio encontramos en Dios el perdón, nos quita la culpa y venimos a una relación íntima con Dios. Pero, hermanos, todavía se dice una segunda cosa que es bastante importante. En el versículo 35 de Juan 8. Y el esclavo no queda en casa para siempre. El hijo sí queda para siempre. Verso 36. Así que si el hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Aquí se habla del esclavo y del hijo. El esclavo nunca será parte de la familia, no va a recibir la herencia como miembro de la familia. Sin embargo, el hijo sí forma parte de la familia y recibe la herencia. Jesús está diciendo, ustedes son esclavos. El que está en el pecado es un esclavo. Y entonces va a permanecer ahí, en ese estado, nunca pasará a ser hijo de Dios. Pero si el Hijo les liberta, si creen en Jesucristo, si lo reciben como el Salvador de sus vidas, entonces no serán más esclavos, ahora serán hijos, parte de la familia de Dios y por lo mismo coherederos con Cristo, herederos del reino de Dios. ¿Se dan cuenta, hermanos? Lo primero, el pecado, pero en Cristo somos liberados del pecado. Lo segundo es que el pecado separa a las personas de Dios. Pero ahora pasamos a ser hijos de Dios porque somos unidos por Cristo al Padre, a esa familia espiritual. La tercera cosa que aparece acá como bendición de estar en la verdad, de estar en la palabra, de estar en Cristo. En el verso 37 de Juan 8. Sé que sois descendientes de Abraham, pero procuráis matarme. ¿Por qué lo procuran matar? Versículo 17 en la segunda parte. Porque mi palabra no haya cabida en vosotros. Entonces, la palabra no tiene lugar en el corazón de ellos. La palabra no está en sus corazones. Y si la palabra no está, no está la verdad. Y si la verdad no está, no está Cristo. Y si Cristo no está, entonces no van a ser el deseo de Dios, sino que van a ser el deseo de Satanás. Pero procuráis matarme. Y es que ese es el deseo de Satanás, porque Satanás vino para matar. Y Jesús, incluso en el verso 44 de este capítulo 8 de Juan, les dice, vosotros sois de vuestro padre el diablo y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio y no hay verdad en él. Cuando habla de lo suyo, habla porque es padre de mentira. Es mentiroso y cuando habla solo dice mentiras. Entonces Jesús está diciendo, ustedes no están en la verdad, están en la mentira. Y aunque son linajes de Abraham, aunque vienen de la familia de Abraham, ustedes son hijos del diablo porque me procuran matar. El verso 38. Yo hablo lo que he visto cerca de mi padre y vosotros hacéis lo que habéis oído cerca de vuestro padre. ¿Quién es el padre de ellos? El diablo. Jesús dice, yo hablo lo que he visto cerca del Padre. Y si ellos en verdad están cerca de Dios, entonces deberían entender el lenguaje de Jesús, las palabras de Jesús. Deberían conocer la palabra, la verdad. Deberían conocer a Cristo y recibirlo. Pero como ellos no escuchan la palabra del Padre celestial, sino la palabra de su padre el diablo, entonces andan en la mentira y por eso desprecian a Jesucristo. Hermanos,
Algo que es muy importante acá. Esto no solamente es cuestiones de lo intelectual, no es solamente información. Se trata de que esta palabra que estamos diciendo que es verdad llegue a tener lugar en nosotros para que seamos liberados. Y cuanto más nos aferramos al Evangelio, cuanto más nos aferramos a la palabra, entonces somos libres y vamos a experimentar estas bendiciones que aparecen en Filipenses 4:8. Acciones sinceras, obras justas, acciones contrarias al pecado que honran a Dios, obras de amor, procurar una vida de reputación, o sea, una vida de reputación y además una vida llena de virtudes. Hay una segunda cosa que podemos ver en Filipenses 4 y el verso 9 lo enseña. Lo que aprendisteis y recibisteis y oísteis y visteis en mí, esto haced y el Dios de paz estará con vosotros. En realidad, aquí se refiere a una vida en el Evangelio. Pero sabemos que hablar de una vida en la verdad es una vida en el Evangelio. Pero hay que precisar esto porque el apóstol Pablo enfatiza lo que aprendisteis. ¿Qué aprendieron? El Evangelio. Lo que recibisteis. ¿Qué recibieron? El Evangelio. Lo que oísteis. ¿Qué escucharon? El Evangelio. Lo que visteis en mí. El comportamiento del apóstol Pablo. La vida del apóstol Pablo. Esto haced. Porque el apóstol Pablo está diciendo que él se aferró al Evangelio para vivir conforme al Evangelio. Hermanos, una vida conforme al Evangelio. Miren lo que dice Primera de Corintios capítulo 15, en el verso 1, incluso hasta el verso 4. Además, os declaro, hermanos, el Evangelio que os he predicado, el cual también recibisteis, en el cual también perseveráis, por el cual asimismo, si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos. Si no, creísteis en vano. Entonces el apóstol Pablo está hablando acá también acerca del evangelio que se escucha, acerca del evangelio que se recibe, acerca del evangelio en el que se persevera. Está hablando acerca del evangelio que debe ser retenido. ¿Y qué es el evangelio? Versículo número 3 y versículo número 4. Porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, y que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. Entonces, una vida en el Evangelio es una vida de enfoque en la muerte y resurrección de Cristo, entendiendo que lo que Cristo hizo en la cruz, su derramamiento de sangre, su muerte, es la que nos da la salvación. Pero este evangelio, que es poder de Dios para salvación, transforma la vida, cambia la vida, nos da la salvación, nos da la vida eterna, pero también se manifiesta en nosotros un cambio de vida. Y lo que tenemos que procurar, hermanos, es entonces esto, estar siempre en el evangelio. Ya hemos oído el evangelio, pero tenemos que seguir escuchando el evangelio. Ya hemos recibido esa verdad, pero hay que continuar recibiendo esa verdad de nosotros. Y en todo momento debemos perseverar en el evangelio, o sea, vivir conforme a esa verdad, conforme a esa palabra, conforme a Cristo, conforme a lo que emana de la muerte de Cristo. Y podemos, hermanos, volver a lo mismo, a esas características que se dejan ver en la vida de uno, porque el Evangelio las procura en nosotros, porque el Evangelio las provoca en nosotros. Y también se trata de retener la palabra del Evangelio, que siempre en nuestro corazón esté almacenado el Evangelio y seamos como un recipiente del Evangelio, para que el Evangelio obre en nuestras vidas, pero además para que también podamos compartir el Evangelio. Así que el mensaje de hoy es que creamos en Cristo y que esa fe en Cristo se vuelva práctica en nuestras vidas. Y esto nos llevará a vivir
en la verdad. Esto nos llevará a vivir en el Evangelio y viviendo en la verdad, viviendo en el Evangelio, entonces habrán en nosotros características especiales, acciones sinceras, obras de justicia, acciones que glorifican a Dios y que son contrarias al pecado, obras de amor, una vida con buena reputación y también una vida llena de virtudes. Pero esto es porque Cristo mora en nosotros, porque Él está en nosotros. Y esto será práctico viviendo conforme a la verdad, viviendo conforme al Evangelio. Y esto lo hallamos en la palabra de Dios. Y se trata de conocer la obra de Cristo más y más para que esa obra tome lugar en nosotros y esa palabra nos haga libres. Y vamos así esa nueva vida de libertad en Cristo. Padre, gracias por los oyentes, gracias por las personas que hoy recibieron la palabra. Gracias por este mensaje de hoy, porque es un mensaje que emana de la palabra, de la verdad. Es la explicación de tu palabra. Te pido, Señor, que pongas fe en los corazones para creer de tal manera que los que no creen hoy crean y sean salvos. Tengan vida eterna, Señor. Gracias por las personas que están aquí hoy y que están confesando a Cristo como su único y suficiente Salvador. Oramos por los creyentes para que tú les ayudes, Señor, a permanecer siempre en la palabra, a permanecer en el Evangelio, a oír el Evangelio, a recibirlo siempre, a perseverar en el Evangelio, a retener el Evangelio, a conocer más la obra de Cristo, al enfocarse en esta obra para que disfruten, Señor. Bendice a todos. Oramos por los enfermos, oramos por la provisión de todos, oramos, Señor, por la situación difícil que cada uno enfrenta, que cada uno vive. Oramos por cada hogar aquí representado. Salva a nuestra familia. Ten misericordia de nuestra familia. Dios obra poderosamente en la vida de todos a través del Evangelio. Gracias, Señor, por cada persona. Consuela, liberta, fortalece, guía, protege. Gracias, Señor, por tus hijos. Ampáralos con tu presencia gloriosa a través de Cristo. Todos los que sufren, todos los que padecen hoy, toda situación difícil, Señor, que sea resuelta. Así conforme sea el problema, la situación, la circunstancia, la necesidad de cada persona, que tú obres, Señor, a través de tu gracia en Cristo. Oramos, Señor, en el nombre de Jesucristo. Amén. Que Dios les bendiga, hermanos, y seguiremos todavía en el capítulo 4 de Filipenses. Que Dios les prospere siempre en todo a través de Cristo. Saludos a todos.